Mamá, no puedes entrar aquí, hay gente muy importante. Esas fueron las palabras que salieron de la boca de mi propio hijo Armando mientras me miraba como si fuera una extraña molesta en la puerta de su nueva mansión. Me quedé paralizada sosteniendo el ramo de flores amarillas que compré con mis últimos pesos en el mercado de la esquina. Mi vestido gris, el mismo que había planchado 3 veces esa mañana hasta dejarlo perfecto, se sintió de repente como un trapo sucio comparado con los trajes elegantes y vestidos de diseñador que veía a través de la puerta entreabierta. Las risas sofisticadas y el sonido de copas de cristal chocando llegaban desde adentro como una sinfonía cruel que me recordaba todo lo que yo no era para él. Ahí estaban todos celebrando el gran éxito de mi hijo, el mismo éxito que yo había construido peso a peso, sacrificio a sacrificio, durante 30 años de trabajo doble turno sin descanso. Marta, mi nuera, apareció detrás de luciendo espectacular con su vestido rojo brillante y esas joyas caras que yo había pagado sin que ella lo supiera jamás. Sus tacones repiquetearon sobre el mármol mientras se acercaba a mi oído con esa sonrisa falsa que siempre me dedicaba. Murmuró con veneno puro en su voz. Celia, vas a avergonzarnos delante de toda esta gente distinguida. Es mejor que te vayas a casa ahora mismo. Sus ojos brillaron con malicia cuando se dirigió al guardia de seguridad que custodiaba la entrada. Por favor, acompaña a la señora hasta la salida. Inmediatamente. El hombre, vestido con traje negro y corbata, se aproximó con gestos firmes hacia mí como si fuera una intrusa peligrosa. Sentí como si el mundo entero se detuviera y todos los sonidos se volvieran lejanos y distorsionados. Ahí estaba yo, Celia González, la mujer que renunció a mi trabajo soñado de maestra para trabajar limpiando oficinas de madrugada y así pagarle la universidad privada más cara de la ciudad. La que hipotequé mi pequeña casa humilde 3 veces consecutivas para mantener a flote sus sueños empresariales cuando todo parecía perdido. La que nunca me compré ropa nueva durante años porque cada peso que ganaba era exclusivamente para él y sus proyectos. Todas esas personas elegantes brindando con champagne francés importado no tenían la menor idea de que cada mueble de esa mansión impresionante, cada cuadro costoso colgado en las paredes, cada planta exótica del jardín había sido pagada directamente con mi dinero sudado. El mismo dinero que él me pedía cada mes sin falta, siempre con promesas dulces de devolución que nunca, jamás llegaron a cumplirse. Por favor, mamá, tienes que comprender la situación en la que me pones, me susurró Armando con impaciencia, mirando nervioso hacia adentro donde sus distinguidos invitados esperaban su regreso. Sus ojos ya no eran los del niño inocente que yo arrullaba cuando tenía pesadillas terribles. Ahora eran los ojos de un extraño calculador, frío y completamente desconocido para mí. Marta sonrió con esa falsedad que había perfeccionado durante años y añadió con crueldad calculada. Celia, querida, esta no es tu clase de evento para nada. Aquí hay empresarios millonarios, políticos influyentes, gente de verdadera alcurnia y abolengo. Tú simplemente no encajas en este ambiente. Sus palabras fueron como bofetadas invisibles que me quemaron el alma y me hicieron sentir más pequeña que nunca. Me quedé ahí parada durante lo que pareció una eternidad dolorosa, con las flores amarillas temblando en mis manos arrugadas por tantos años de trabajo duro. A través de la ventana amplia pude ver claramente la mesa gigante llena de manjares exquisitos, los arreglos florales importados que costaron más de lo que yo ganaba en 3 meses completos, los invitados elegantes riéndose y tomándose fotos junto a mi hijo como si fuera una celebridad. El mismo hijo que me llamaba llorando desesperadamente cada vez que su cuenta bancaria se acercaba peligrosamente a cero. El mismo que me suplicaba por teléfono con voz quebrada. Mamá, solo esta vez más, te juro por Dios que te devuelvo absolutamente todo. Mentiras dulces que yo siempre creía ciegamente porque el amor incondicional de madre nubla por completo la razón y el sentido común. Sin decir una sola palabra, dejé caer las flores amarillas al suelo de mármol pulido. Los pétalos se esparcieron como lágrimas doradas sobre esa superficie perfecta que brillaba bajo las luces costosas. Di media vuelta lentamente y caminé hacia la calle oscura, sintiendo sus miradas de alivio total clavándose profundamente en mi espalda encorvada. Esa noche interminable, sentada completamente sola en mi pequeña cocina tomando té de manzanilla tibio, algo fundamental se rompió para siempre en lo más profundo de mi interior. Era el final de una era. Esa madrugada no pude dormir ni un minuto. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras de Armando resonaban en mi cabeza como martillazos constantes. Me levanté a las 5 de la mañana y me senté en mi silla favorita junto a la ventana, viendo cómo el sol comenzaba a salir lentamente entre las nubes grises.
Fue entonces cuando todo empezó a encajar como piezas de un rompecabezas doloroso que había estado ignorando durante años. Las señales siempre estuvieron ahí, pero yo las justificaba con mi amor ciego de madre que perdona todo y encuentra excusas para cualquier comportamiento hiriente. Recordé vívidamente el año pasado, cuando cumplí 66 años un martes lluvioso de abril. Había estado esperando durante toda la semana que Armando me llamara o apareciera por sorpresa como hacía antes. Preparé mi comida favorita, limpié toda la casa hasta dejarla impecable, me puse mi vestido más bonito y esperé sentada junto al teléfono desde las 8 de la mañana. Las horas pasaron como siglos eternos. Llamé a su celular 3 veces, pero siempre saltaba el buzón de voz con esa grabación fría y profesional. A las 9 de la noche, cuando ya había perdido toda esperanza, decidí ir a dormir con el corazón completamente destrozado. Al día siguiente descubrí por casualidad, a través de una vecina chismosa, que habían estado en un restaurante caro celebrando el ascenso laboral de Marta. Seguramente se les olvidó, me dije a mí misma ese día, como siempre hacía. Están muy ocupados con sus trabajos importantes. Es normal que se confundan con las fechas. Mentiras que me repetía para no enfrentar la realidad cruel que se escondía detrás de su indiferencia calculada. Luego vino el episodio de la graduación de mi nieta Paula, la hija que Marta tenía de su matrimonio anterior. La pequeña de apenas 8 años me había invitado personalmente cuando la encontré jugando en el parque cerca de mi casa. Sus ojos brillaron de emoción cuando me dijo: «Abuela Celia, vas a venir a verme recibir mi diploma, ¿verdad?». Le prometí que estaría ahí en primera fila aplaudiendo más fuerte que nadie. Compré un vestido nuevo, el primero en 3 años, y un regalo especial para ella. Llegué al colegio 1 hora antes del evento, emocionada y nerviosa como si fuera mi propia graduación. Cuando vi llegar a Armando y Marta, corrí hacia ellos con una sonrisa enorme en mi rostro. Pero la reacción de mi nuera fue como un balde de agua helada. «¿Qué haces aquí, Celia?», me preguntó con disgusto evidente. «Esta es una ceremonia íntima, solo para la familia inmediata». Armando permaneció en silencio absoluto, mirando hacia otro lado como si no me conociera para nada. Pero Paula me invitó, les expliqué con voz temblorosa, mostrándoles la pequeña tarjeta de invitación que la niña había hecho a mano especialmente para mí. Marta la arrancó de mis manos con brusquedad y la rompió en pedazos pequeños delante de mis ojos. «Los niños no entienden estas cosas», dijo fríamente. «Es mejor que te vayas antes de que empiece la ceremonia». Tuve que irme sin despedirme de Paula, quien me buscó con la mirada desde el escenario mientras recibía su diploma. Pude ver la confusión y tristeza en sus ojitos cuando no me encontró entre el público. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas, pero al día siguiente ya estaba inventando excusas. Seguramente tenían espacios limitados, es comprensible que priorizaran a la familia más cercana. Después recordé la Navidad anterior, cuando llevé regalos para todos y un pavo entero que había cocinado durante horas con mucho amor. Toqué el timbre durante 20 minutos seguidos, escuchando claramente las voces y risas que venían desde adentro de la casa. Finalmente Armando abrió la puerta apenas una rendija y me dijo: «Mamá, estamos muy cansados hoy. Mejor dejamos la celebración para otro día». Pude ver detrás de él el árbol de Navidad iluminado, los regalos envueltos bajo sus ramas, y la mesa puesta para una cena familiar completa. «¿Otro día?», pregunté confundida, sosteniendo el pavo que se enfriaba rápidamente. «Pero es Nochebuena, hijo». Su respuesta fue cerrar la puerta suavemente pero firmemente en mi cara, dejándome parada en el frío con mis regalos y mi comida rechazada. También vino a mi memoria el día que Armando inauguró su nueva oficina el año anterior. Había visto las fotos en las redes sociales de Marta, una celebración elegante con empresarios importantes, brindis con champaña y discursos emotivos. Yo me enteré 3 días después, por casualidad, cuando una clienta de la tienda donde trabajo comentó que había visto a mi hijo en las noticias locales. Llamé inmediatamente para felicitarlo, fingiendo que sabía del evento. «¿Por qué no me invitaste?», le pregunté con el corazón encogido. Su respuesta fue rápida y ensayada: «Se me olvidó por completo, mamá. Ya sabes cómo son estas cosas de trabajo, muy aburridas para ti». Otra mentira que tragué completamente porque quería creer que su amor por mí seguía intacto. Ahora, sentada en mi cocina silenciosa, todas estas memorias dolorosas se alineaban como soldados en formación, mostrándome la verdad que había estado negando desesperadamente. No eran olvidos inocentes ni confusiones casuales.
Era un patrón deliberado y cruel de exclusión sistemática que había comenzado sutilmente y había crecido hasta convertirse en un muro infranqueable entre nosotros. Mi hijo se avergonzaba de mí desde hacía años, pero yo había sido demasiado ingenua o demasiado enamorada de él para verlo claramente. La humillación de ayer no había sido un momento de debilidad temporal. Era simplemente la culminación natural de un proceso largo y doloroso que yo había permitido por mi amor incondicional y mi necesidad desesperada de mantener la familia unida a cualquier precio. El amanecer del segundo día llegó con una claridad brutal que me atravesó como un rayo. Me desperté con una sensación extraña en el pecho, como si algo pesado que había estado cargando durante años finalmente se hubiera desplomado y hecho pedazos en el suelo de mi alma. Me quedé acostada en mi cama pequeña, mirando las manchas de humedad en el techo que nunca había podido reparar porque todo mi dinero se iba directamente a los bolsillos de mi hijo. Por primera vez en décadas, no sentí el impulso automático de levantarme corriendo para resolver los problemas de otros. La verdad se instaló en mi mente como una revelación dolorosa pero necesaria. Armando no me había excluido por error, confusión o circunstancias difíciles. Me había borrado deliberadamente de su vida porque mi presencia amenazaba la imagen falsa que había construido para impresionar a su círculo social elegante. Me levanté lentamente y caminé hasta el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada tenía arrugas profundas alrededor de los ojos, canas que había dejado crecer naturalmente porque no tenía dinero para el salón de belleza, y manos ásperas marcadas por años de trabajo manual. Era el reflejo de una mujer que había sacrificado su juventud, su belleza y sus sueños por un hijo que ahora la consideraba un obstáculo vergonzoso. Pero algo había cambiado en mi mirada durante esa noche de insomnio total. Ya no veía a una víctima lastimosa. Veía a una mujer que había sido utilizada, manipulada y humillada, pero que todavía tenía poder para cambiar las reglas del juego completamente. Preparé mi café matutino con movimientos mecánicos, pero mi mente trabajaba a velocidad sorprendente. Cada recuerdo doloroso de los últimos años se reorganizaba en mi cabeza como evidencia en un juicio. No era solo el desprecio lo que me dolía ahora. Era la comprensión repentina de que yo había sido la arquitecta de mi propia humillación. Durante 30 años había respondido a cada llamada desesperada de Armando como un perro entrenado. Mamá, necesito dinero para el depósito del apartamento. Mamá, se me vence el préstamo del carro. Mamá, tengo una oportunidad de inversión increíble, pero me faltan fondos. Cada súplica venía acompañada de promesas hermosas y planes detallados de devolución que jamás se materializaron. Yo corría al banco, firmaba papeles, hipotecaba mi casa, trabajaba horas extras, vendía mis pocas pertenencias valiosas. Todo con una sonrisa en el rostro porque creía que estaba construyendo el futuro brillante de mi hijo. Lo que realmente estaba construyendo era mi propia prisión emocional y económica. La ironía amarga me golpeó como una bofetada. Yo era la verdadera dueña de su éxito empresarial, pero él me trataba como una empleada molesta que podía despedir cuando quisiera. Cada mueble de su mansión, cada inversión de su empresa, cada lujo que disfrutaba Marta había salido directamente de mis sacrificios silenciosos. Me senté en mi mesa de cocina y saqué una libreta vieja donde llevaba anotaciones dispersas de los préstamos que le había hecho durante los años. Las cifras que sumé me dejaron sin respiración. Había invertido en él más dinero del que muchas personas ganan en toda su vida. Si hubiera puesto ese dinero en mi propia cuenta de ahorro, hoy sería una mujer independiente y próspera. Pero lo más doloroso no era el dinero perdido. Era la realización de que mi amor incondicional había sido interpretado por él como debilidad explotable. Cada vez que yo decía sí a sus peticiones, él perdía un poco más de respeto por mí. Cada vez que yo perdonaba sus olvidos y desplantes, él se sentía más autorizado a tratarme peor. El teléfono sonó 3 veces esa mañana. Era él. No contesté ninguna llamada. Por primera vez en mi vida adulta, escuché el timbre del teléfono sin sentir la obligación desesperada de correr a resolver cualquier crisis que Armando pudiera tener. Dejé que sonara hasta que se detuvo, y el silencio que siguió se sintió como una liberación extraña pero poderosa. Sabía exactamente por qué me estaba llamando. Su cuenta bancaria principal estaba llegando al límite, como siempre sucedía a mitad de mes. Necesitaba que yo hiciera una transferencia urgente para cubrir los gastos de la mansión, los pagos de los empleados domésticos, las cuotas del carro de lujo de Marta. Rutinas que yo había mantenido religiosamente durante años, sin cuestionar jamás. Pero esa mañana, sentada en mi cocina humilde,
tomé la decisión más importante de mis últimos 30 años. No iba a rescatarlo esta vez. No iba a correr al banco con el pánico de siempre. No iba a hipotecar nuevamente mi casa para mantener el estilo de vida lujoso de 2 personas que me despreciaban públicamente. Abrí mi bolso y saqué la tarjeta de mi cuenta bancaria, esa cuenta que había vaciado tantas veces para llenar las suyas. Miré los números desgastados en el plástico y sonreí por primera vez en días. Era hora de que mi dinero trabajara para mí, no para alguien que se avergonzaba de mi existencia. La mujer que había entrado a esa mansión el día anterior cargando flores y esperanzas había muerto en esa puerta. La mujer que se levantó esa mañana era alguien completamente diferente. Alguien que finalmente entendía su propio valor y estaba lista para reclamarlo sin disculpas ni explicaciones. El teléfono volvió a sonar. Esta vez miré la pantalla donde brillaba el nombre Armando y sonreí. Dejé que siguiera sonando mientras preparaba mentalmente mi próximo movimiento. Por primera vez en décadas, yo iba a tomar el control total de mi propia vida. A las 10 de la mañana en punto, marqué el número del banco que me sabía de memoria después de tantos años de llamadas urgentes para transferir dinero a las cuentas de Armando. Esta vez, sin embargo, mi corazón latía con una determinación férrea que jamás había sentido antes en mi vida. «Buenos días, señora González», me saludó Carmen, la ejecutiva que me conocía perfectamente por mis visitas frecuentes. «¿En qué puedo ayudarla hoy? ¿Necesita hacer otra transferencia a la cuenta de su hijo?». Su tono era amable pero rutinario, como si fuera un trámite más entre los cientos que procesaba diariamente. «No, Carmen», le respondí con una voz más firme de lo que esperaba. «Hoy vengo por algo completamente diferente. Necesito cancelar inmediatamente todas las autorizaciones automáticas que tengo configuradas hacia las cuentas de Armando González». El silencio que siguió del otro lado de la línea fue tan profundo que pensé que se había cortado la comunicación. «Perdón, señora González», preguntó Carmen con confusión evidente. «¿Está segura de lo que me está pidiendo? Usted tiene configurados pagos automáticos para el préstamo hipotecario de su mansión, la cuota del Mercedes-Benz, los gastos de mantenimiento de la oficina y al menos 12 transferencias mensuales más. ¿Quiere cancelar todo eso?». «Todo», confirmé sin vacilar. «Quiero que se cancele cada autorización, cada pago automático, cada transferencia programada. También quiero bloquear completamente el acceso que él tiene a mi cuenta de ahorros. A partir de este momento, Armando González no puede tocar ni un peso de mi dinero». Carmen carraspeó nerviosamente. «Señora, esto va a crear problemas inmediatos con varios pagos que están programados para mañana mismo. El préstamo de la casa tiene vencimiento el día 15 de cada mes, y hoy es 14. Si usted no autoriza ese pago, su hijo entrará en mora automáticamente». «Perfecto», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Que entre en mora. Que se enfrente por primera vez en su vida a las consecuencias reales de sus decisiones financieras. Yo ya no voy a ser su red de seguridad económica incondicional». Podía escuchar a Carmen tecleando rápidamente en su computadora, probablemente revisando la magnitud de todos los pagos que estaba a punto de cancelar. «Señora González, permítame revisar los montos totales porque creo que usted no se da cuenta de la cantidad de dinero que está en juego aquí». «Te escucho», le dije mientras me servía una segunda taza de café, sintiendo una tranquilidad extraña pero placentera. «Entre todos los pagos automáticos que usted tiene configurados, está transfiriendo mensualmente la cantidad de 87,000 pesos a las diferentes cuentas de su hijo. Eso sin contar las transferencias extraordinarias que usted hace cada vez que la llama con emergencias. En el último año, usted ha transferido más de 1.200.000 pesos». La cifra me golpeó como un martillo, pero en lugar de sentir arrepentimiento, sentí una ira fría y calculadora. 1.200.000 pesos que yo había ganado trabajando doble turno, limpiando oficinas de madrugada, vendiendo empanadas los fines de semana, ahorrando cada centavo posible. Dinero que él gastaba en lujos mientras me decía que no podía invitarme a su inauguración porque me vería fuera de lugar. «Carmen, ¿cuánto dinero tengo actualmente en mi cuenta de ahorros?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta aproximada. «Su saldo actual es de 43,000 pesos, señora. Considerablemente bajo comparado con lo que usted manejaba hace algunos años». Su voz tenía un tono de preocupación genuina que aprecié, pero que no iba a cambiar mi decisión. «Exacto.
Mi cuenta está casi vacía porque he estado financiando la vida de lujo de una persona que ayer me cerró la puerta en la cara delante de sus amigos importantes. Carmen, quiero que canceles todo inmediatamente. Y hay algo más que necesito hacer. Dígame, señora. Quiero retirar completamente mi nombre como avalista de todos los préstamos que Armando tiene en este banco. Sé que firmé como garante de al menos 5 créditos diferentes durante los últimos años. Quiero que investigues los procedimientos legales para retirar mi respaldo de todos esos compromisos. Carmen respiró profundamente. Señora González, eso es mucho más complicado. Una vez que usted firma como avalista, no puede simplemente retirar su garantía. Esos préstamos fueron aprobados basándose en su respaldo financiero. Si su hijo no puede demostrar ingresos suficientes para mantener los créditos sin su garantía, el banco podría exigir el pago inmediato de todas las deudas. ¿Y qué pasaría si él no puede pagar?, pregunté con una curiosidad genuina. Tendríamos que ejecutar las garantías. Eso significa embargar la mansión, el carro, las cuentas bancarias, todo lo que esté registrado como respaldo de los préstamos. Su hijo perdería prácticamente todos sus bienes materiales. Por primera vez en días, sonreí con satisfacción real. Carmen, quiero que me envíes por correo electrónico todos los documentos necesarios para iniciar ese proceso. Quiero retirar mi respaldo de absolutamente todo. Si Armando quiere seguir viviendo como millonario, tendrá que encontrar la manera de hacerlo con su propio dinero. Señora, ¿está completamente segura? Una decisión como esta puede destruir la situación financiera de su hijo permanentemente. No hay vuelta atrás una vez que iniciemos estos procedimientos. Carmen, le dije con una firmeza que me sorprendió. Mi hijo decidió que yo no era lo suficientemente importante para estar en el día más importante de su vida. Ahora va a descubrir exactamente qué tan importante era yo para mantener esa vida que tanto le gusta presumir. Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina durante largo rato, procesando lo que acababa de hacer. Por primera vez en 30 años, había dicho no a las necesidades financieras de Armando. Había cortado el cordón umbilical económico que él había estado usando para estrangular mi independencia lentamente. Mi teléfono comenzó a sonar nuevamente. Era él otra vez. Esta vez contesté. Mamá. Su voz sonaba ansiosa y confundida. ¿Por qué no respondiste mis llamadas? Necesito que hagas una transferencia urgente hoy. El pago de la casa se vence mañana y mi cuenta no tiene suficiente saldo. Ya no haré más transferencias, Armando, le dije con una calma que debió sorprenderlo. ¿Qué? ¿De qué hablas? Mamá, es urgente. Hablamos después de estas cosas. Ahora necesito el dinero. No hay después, hijo. Cancelé todas las autorizaciones. A partir de ahora, vas a tener que resolver tus problemas financieros sin mi dinero. Y colgué antes de escuchar su respuesta. El silencio que siguió fue el sonido más hermoso que había escuchado en años. Los siguientes 3 días fueron como una película de acción donde yo era finalmente la protagonista de mi propia vida. Cada mañana me despertaba con una lista mental de tareas que me acercaban más a mi libertad total. No era venganza lo que sentía corriendo por mis venas. Era justicia pura y liberación después de décadas de esclavitud emocional. El martes por la mañana recibí los documentos que Carmen me había enviado por correo electrónico. Eran 27 páginas de contratos, avales y compromisos financieros que yo había firmado a lo largo de los años sin leer completamente. Mi confianza ciega en Armando me había convertido en su esclava financiera legal, y ahora tenía todas las herramientas para romper esas cadenas de una vez por todas. Me vestí con mi mejor conjunto, el mismo que usaba para ir al banco en las ocasiones importantes, y salí de mi casa con una determinación que hacía años no sentía. Primera parada, la oficina del abogado Daniel Ruiz, un hombre mayor que había manejado algunos asuntos legales menores para mí en el pasado y que siempre me había tratado con respeto y honestidad. Señora González, me saludó Daniel con sorpresa cuando me vio entrar a su oficina. ¿Qué la trae por aquí? Espero que no tenga problemas legales serios. Su escritorio estaba cubierto de papeles y expedientes, pero me dedicó toda su atención cuando le expliqué mi situación. Daniel, necesito que revises estos documentos, le dije extendiendo la carpeta con todos los avales que había firmado. Quiero saber exactamente cuáles son mis opciones legales para retirarme como garante de los préstamos de mi hijo. Y quiero que esto se haga lo más rápido posible.
El abogado se puso sus anteojos y comenzó a revisar cada documento con atención meticulosa. Después de 20 minutos de silencio concentrado, levantó la vista con una expresión de asombro genuino. Señora González, usted es consciente de que está respaldando deudas por un total de 3.400.000 pesos. La cifra me dejó sin respiración por un momento, pero no me hizo retroceder. ¿Eso es mucho dinero, Daniel?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Es el equivalente al precio de 2 casas como la suya, señora. Su hijo tiene un nivel de endeudamiento que requiere ingresos mensuales de al menos 200.000 pesos para mantenerse al día con los pagos. Él genera esos ingresos de manera independiente. Esa es precisamente la pregunta del millón, le respondí con una sonrisa amarga. Armando aparenta ser un empresario exitoso, pero yo sospecho que todo su estilo de vida depende completamente del dinero que yo le transfiero mensualmente. Quiero averiguar qué pasa si ese dinero desaparece por completo. Daniel se recostó en su silla y me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Señora, lo que usted me está pidiendo es esencialmente provocar un colapso financiero controlado en la vida de su hijo. Una vez que retiremos su respaldo, el banco va a exigir garantías alternativas o el pago inmediato de todas las deudas. Si él no puede cumplir, perderá todo, completé la frase sin vacilar. La mansión, los carros, las inversiones, todo lo que tiene registrado como garantía. ¿Cuánto tiempo tomaría ese proceso? Dependiendo de qué tan rápido podamos procesar los documentos y de qué tan rápido el banco actúe una vez notificado, estamos hablando de entre 2 y 4 semanas para que los efectos sean completamente visibles. ¿Está segura de que quiere llegar tan lejos? Daniel, le dije mirándolo directamente a los ojos. Mi hijo me dijo ayer que no podía entrar a su casa porque había gente importante presente. Gente importante que está ahí gracias al dinero que yo he sacrificado durante 30 años. Si él considera que yo no soy lo suficientemente importante para estar en su vida, entonces mi dinero tampoco debería ser lo suficientemente importante para mantener sus lujos. El abogado asintió lentamente y comenzó a preparar los documentos necesarios. Vamos a necesitar notificar oficialmente a 3 bancos diferentes y a 2 cooperativas de crédito. También hay una inversión en acciones donde usted aparece como respaldo que tendremos que revisar. Este va a ser un proceso complejo, pero legal y completamente válido. Salí de la oficina de Daniel con una cita programada para el viernes siguiente, cuando todos los documentos estarían listos para mi firma. Pero mi trabajo del día apenas comenzaba. Mi siguiente parada fue la empresa de servicios públicos donde Armando tenía registradas las cuentas de luz, agua y gas de la mansión bajo mi nombre y mi responsabilidad de pago. La señorita que me atendió revisó el sistema durante varios minutos antes de confirmar lo que yo ya sospechaba. Sí, señora González, usted aparece como titular responsable de los servicios de la propiedad ubicada en Jardines del Norte. Los consumos mensuales promedian 120.000 pesos entre las 3 cuentas. Quiero cancelar inmediatamente mi responsabilidad sobre esas cuentas, le dije con firmeza. A partir de hoy, el propietario de la casa tendrá que hacerse cargo de sus propios servicios públicos. Eso significa que los servicios se cortarán automáticamente si el nuevo responsable no se presenta a registrarse y pagar los montos pendientes antes del próximo corte, que es el día 20 de este mes. Perfecto, respondí sintiéndome más libre con cada trámite completado. Mi última parada del día fue la más simbólica, pero no menos importante. Fui al concesionario donde Armando había comprado el Mercedes-Benz rojo de Marta el año anterior. Yo había firmado como codeudora de ese préstamo porque él me había dicho que era necesario para cerrar un negocio importante que requería proyectar una imagen empresarial sólida. El gerente me recibió con esa sonrisa comercial que conocía tan bien. Señora González, ¿en qué podemos ayudarla? ¿Está interesada en otro vehículo para su familia? Quiero retirar mi firma como codeudora del Mercedes-Benz que financiamos el año pasado, le dije directamente. ¿Cuáles son los procedimientos para eso? La sonrisa del gerente se desvaneció inmediatamente. Señora, eso requiere que el deudor principal demuestre ingresos suficientes para mantener el préstamo sin respaldo adicional. Si no puede hacerlo, tendríamos que ejecutar la recuperación del vehículo. ¿Y eso qué significa exactamente?, pregunté con curiosidad genuina. Significa que iríamos a recoger el carro donde quiera que esté y lo venderíamos para recuperar el dinero pendiente del préstamo. El deudor perdería el vehículo y seguiría debiendo la diferencia si el precio de venta no cubre la deuda total.
Esa noche, sentada en mi pequeña cocina con todos los documentos esparcidos sobre la mesa, hice los cálculos finales. En una semana, Armando perdería el acceso a mi dinero, enfrentaría el corte de servicios en su mansión, tendría que demostrar ingresos que no tenía para mantener sus préstamos, y posiblemente perdería el carro de lujo de Marta. Mi teléfono había sonado 17 veces durante el día. Todas las llamadas eran de él, cada vez más desesperadas según los mensajes de voz que decidí no escuchar. Pero por primera vez en décadas, yo no corría a resolver su crisis. Por primera vez en mi vida adulta, estaba poniendo mis propias necesidades y mi propia dignidad por encima de las demandas financieras de mi hijo. Al día siguiente comenzaría la fase final de mi liberación. Y por primera vez en años, me fui a dormir sintiendo que controlaba completamente mi propio destino. El viernes llegó como una tormenta perfecta que yo había orquestado meticulosamente desde mi pequeña cocina. A las 9 de la mañana en punto, Daniel me llamó para confirmar que todos los documentos habían sido procesados y entregados a las instituciones financieras correspondientes. La maquinaria legal estaba en movimiento y ya no había manera de detenerla. Señora González, me dijo Daniel con voz seria, los bancos han recibido las notificaciones oficiales. A partir de este momento, su hijo tiene 72 horas para demostrar que puede mantener todos sus compromisos financieros sin su respaldo. Si no puede hacerlo, comenzarán los procesos de recuperación inmediatamente. Colgué el teléfono y me serví una taza de café tranquilamente. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo en la mansión de Jardines del Norte en ese mismo momento. Los ejecutivos bancarios estarían llamando a Armando, exigiéndole documentación que él no tenía, ingresos que no podía demostrar, garantías que no poseía. No tuve que esperar mucho para confirmarlo. A las 10:30 de la mañana, mi teléfono explotó con una llamada furiosa de mi hijo. Esta vez decidí contestar porque quería escuchar el pánico en su voz. Mamá, ¿qué carajo hiciste? Su voz sonaba desesperada y quebrada, completamente diferente al tono arrogante que había usado conmigo 3 días atrás. Los del banco me están llamando como locos. Dicen que retiraste tu garantía de todos mis préstamos. Esto tiene que ser un error. No es ningún error, Armando, le respondí con una calma que parecía enfurecerlo aún más. Decidí que ya no voy a ser responsable financieramente por una persona que se avergüenza de mí públicamente. Mamá, no puedes hacer esto. Vas a arruinar todo lo que hemos construido juntos. Las palabras juntos me dieron risa. Como si él hubiera puesto un solo peso de su bolsillo en esa construcción. Lo que tú construiste con mi dinero, Armando. Y aparentemente, según tu criterio del martes pasado, yo no soy lo suficientemente importante para formar parte de ese mundo que construí para ti. Así que mi dinero tampoco será más importante para mantenerlo. Escuché un ruido como si hubiera tirado algo al suelo. Mamá, están amenazando con embargar la casa. El banco me dio 72 horas para demostrar ingresos por 200,000 pesos mensuales. Tú sabes que yo no tengo esos ingresos sin tu ayuda. Exactamente, le dije sin mostrar ni una pizca de compasión. Ahora vas a tener que explicarle al banco, y a todos esos empresarios importantes que fueron a tu inauguración, cómo es que un empresario exitoso no puede demostrar los ingresos básicos para mantener su propio estilo de vida. Esto es una locura. Marta está histérica. Dice que nos van a quitar todo. Su voz se quebró completamente en esa última frase, y por un momento escuché al niño asustado que solía ser cuando tenía pesadillas. Pero ese niño había crecido y se había convertido en un hombre que me había humillado delante de desconocidos. Mi compasión maternal se había agotado definitivamente. Dile a Marta que se tranquilice, le respondí con frialdad calculada. Ella fue muy clara el martes cuando me dijo que yo no encajaba en su ambiente de gente importante. Ahora tiene la oportunidad perfecta de demostrar que puede mantener ese ambiente sin la ayuda de alguien tan poco importante como yo. Colgué antes de que pudiera responder, pero el teléfono volvió a sonar inmediatamente. Esta vez no contesté. Dejé que sonara y sonara mientras yo continuaba con mis actividades matutinas normales, sintiéndome más libre y tranquila de lo que me había sentido en años. A las 2 de la tarde, Carmen del banco me llamó para darme una actualización de la situación. Señora González, pensé que le interesaría saber que su hijo vino al banco esta mañana con su esposa. Estuvieron aquí durante 3 horas tratando de encontrar alguna solución para mantener los préstamos sin su garantía. ¿Y encontraron alguna?
Pregunté con curiosidad genuina. No, señora. Su hijo no puede demostrar ingresos regulares superiores a 60,000 pesos mensuales. Básicamente, toda su capacidad financiera aparente dependía de las transferencias que usted le hacía mensualmente. Sin eso, no califica para mantener ni siquiera el 10% de los préstamos que tiene activos. ¿Qué significa eso en términos prácticos, Carmen? Significa que el lunes comenzaremos el proceso de recuperación de la casa. El martes iremos por el Mercedes-Benz. Y para el viernes de la próxima semana, todas sus cuentas bancarias estarán congeladas hasta que se resuelva la situación de las deudas pendientes. Esa información me llenó de una satisfacción profunda que no había experimentado jamás. No era alegría por el sufrimiento de mi hijo. Era la satisfacción de ver justicia después de años de injusticia, de ver consecuencias reales después de décadas de comportamiento sin consecuencias. A las 4 de la tarde, recibí una llamada inesperada de Marta. Su voz sonaba completamente diferente a la mujer arrogante y despectiva que me había echado de la inauguración. Ahora sonaba suplicante, casi patética. Celia, por favor, tenemos que hablar, me dijo con un tono que trataba de sonar dulce, pero que no podía esconder la desesperación. Creo que hubo un malentendido terrible el martes. Armando y yo estábamos muy estresados con tantos invitados importantes. No quisimos herirte. No hubo ningún malentendido, Marta, le respondí con firmeza. Ustedes fueron muy claros. Yo no encajo en su mundo de gente importante. Y tienen razón. Pero resulta que mi dinero tampoco va a encajar más en ese mundo. Celia, por favor, sé razonable. Si pierdes la casa, Armando va a quedar arruinado. Su reputación empresarial se va a destruir completamente. ¿Realmente quieres hacerle eso a tu propio hijo? Marta, le dije con una calma que debió asustarla. Mi hijo me hizo eso a mí el martes pasado. Destruyó mi dignidad como madre delante de desconocidos. Ahora va a aprender que las acciones tienen consecuencias, aunque uno sea adulto. Pero nosotros podemos arreglar esto, gritó perdiendo completamente la compostura. Podemos invitarte a cenar, podemos disculparnos públicamente, podemos hacer lo que tú quieras. Pero por favor no destruyas todo. Ya es demasiado tarde, le dije con una finalidad que sorprendió incluso a mí misma. Los documentos ya están procesados. Los bancos ya están actuando. Y yo ya tomé mi decisión. Van a tener que resolver esta situación sin mi dinero, exactamente como van a tener que vivir el resto de sus vidas sin mi presencia. Colgué y apagué completamente el teléfono. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años, sabiendo que por primera vez en décadas, nadie iba a despertarme con una emergencia financiera que yo tuviera que resolver corriendo al banco. La tormenta que había comenzado el martes con mi humillación estaba llegando a su punto culminante. Y yo estaba completamente tranquila en el ojo del huracán. El lunes por la mañana desperté con el sonido ensordecedor de mi teléfono que no había parado de sonar desde las 5 de la madrugada. Cuando lo encendí después de mi café matutino, la pantalla mostraba 43 llamadas perdidas de Armando, 27 de Marta, y 12 mensajes de voz que decidí no escuchar. Pero el silencio no duró mucho. A las 8 en punto comenzó una nueva avalancha de llamadas que parecía no tener fin. Rin, rin, rin. Una tras otra, con la insistencia desesperada de alguien que finalmente comprende que su mundo construido sobre arena está colapsándose sin remedio. Decidí contestar la llamada número 52, no por compasión, sino porque quería escuchar con mis propios oídos el pánico total en la voz del hombre que me había cerrado la puerta en la cara apenas 6 días atrás. Mamá. Gracias a Dios contestas. Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado gritando o llorando durante horas. Vinieron por la casa, mamá. Llegaron con papeles oficiales y me dijeron que tengo 48 horas para desalojar. Esto no puede estar pasando. ¿Desalojar? Pregunté con una falsa inocencia que debió desesperarlo aún más. ¿Por qué tendrías que desalojar tu propia casa, Armando? Porque no es mi casa. Nunca fue mi casa. Todo está a tu nombre como garantía. Los préstamos, la hipoteca, todo. Y ahora que retiraste tu respaldo, el banco dice que no tienen más opción que ejecutar la recuperación inmediata. La ironía era deliciosa.
Durante años él había vivido como rey en un castillo que yo había construido ladrillo a ladrillo con mi trabajo, pero nunca se había molestado en entender que ese castillo dependía completamente de mi voluntad para mantenerse en pie. Armando, le dije con una calma que contrastaba brutalmente con su histeria, ¿recuerdas lo que me dijiste el martes? Que no podía entrar porque había gente muy importante. Bueno, ahora esa gente importante va a poder ver exactamente qué clase de empresario exitoso eres cuando te saquen de tu mansión con tus pertenencias en cajas. Mamá, por favor. Te lo suplico. Marta está llorando sin parar. Los vecinos ya están preguntando qué está pasando. Mi reputación se va a destruir completamente. Ya llamaron algunos clientes preguntando si es verdad que estoy en bancarrota. ¿Y qué les dijiste? Pregunté con curiosidad genuina. No sé qué decirles. Todo mi negocio se basa en la confianza. Si mis clientes piensan que no puedo ni mantener mi propia casa, van a cancelar todos los contratos. Voy a perder todo, absolutamente todo. Por primera vez en nuestra conversación, sentí una pizca de algo parecido a la compasión. Pero luego recordé su cara de disgusto cuando me vio en la puerta de su inauguración, y esa compasión se evaporó instantáneamente. Armando, durante 30 años yo trabajé doble turno para construir tu éxito. Limpié oficinas de madrugada, vendí empanadas los fines de semana, me salté comidas para ahorrarte dinero. Todo para que tú pudieras proyectar esa imagen de empresario próspero que tanto te gusta. Y cuando llegó el momento de que me incluyeras en tu mundo exitoso, me dijiste que yo no encajaba. Fue un error, mamá. Un error terrible. Estaba nervioso, había mucha presión, no pensé claramente. Pero eso no significa que tengas que destruir toda mi vida. No estoy destruyendo tu vida, hijo, le respondí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Simplemente estoy retirando mi subsidio. Si tu vida se destruye porque yo dejo de financiarla, entonces nunca fue realmente tu vida. Era la mía. El silencio que siguió fue tan profundo que pensé que había colgado. Luego escuché un sonido que me heló la sangre. Mi hijo adulto llorando como un niño pequeño. Mamá sollozó. No tengo nada sin ti. Absolutamente nada. Mi empresa solo funciona porque los clientes creen que soy exitoso, pero todo el dinero que uso para mantener esa imagen viene de ti. Mis empleados, mi oficina, mi carro, hasta la ropa que uso para las reuniones importantes. Todo lo pagaste tú. Era la primera vez en 30 años que Armando reconocía abiertamente su dependencia total de mi dinero. Pero esa confesión llegaba demasiado tarde. 6 días demasiado tarde, para ser exactos. ¿Y dónde estaba esa honestidad el martes cuando me presentaste como una vergüenza delante de tus amigos importantes? Le pregunté sin piedad. No sabía cómo explicarles que todo lo que ven en mi vida lo construiste tú. Me daba vergüenza admitir que a los 45 años sigo dependiendo de mi madre. Pero eso no significa que no te ame, mamá. Eres lo más importante en mi vida. Si fuera lo más importante en tu vida, habría estado sentada en primera fila en tu inauguración, orgullosa de verte celebrar el éxito que construimos juntas. En lugar de eso, me trataste como una extraña molesta que amenazaba tu imagen falsa. La línea se llenó de ruidos de fondo. Marta gritando histéricamente, puertas que se azotaban, el sonido de cosas siendo empacadas apresuradamente. Mamá, ¿qué tengo que hacer? Me preguntó con la voz completamente quebrada. Dime qué quieres, dime cómo puedo arreglar esto. ¿Quieres una disculpa pública? ¿Quieres que le diga a todo el mundo que tú construiste mi éxito? ¿Quieres que Marta se disculpe contigo de rodillas? ¿Qué necesitas para perdonarme? Su desesperación era palpable, real, completa. Pero también llegaba demasiado tarde. Durante años había tenido oportunidades de tratarme con respeto y dignidad, y había elegido la humillación y el desprecio. Ahora que enfrentaba las consecuencias de esas decisiones, quería que yo volviera a rescatarlo como siempre había hecho. Armando, le dije con una calma final, no hay nada que puedas hacer. Los documentos ya están procesados, los bancos ya actuaron, las decisiones ya están tomadas. Va a tener que aprender a vivir con las consecuencias de sus elecciones, como adulto que es. Pero mamá, soy tu hijo. Tu único hijo. ¿Realmente vas a dejarme perder todo por un momento de estupidez? Hijo, le dije usando esa palabra por última vez en mucho tiempo, tú me dejaste perder mi dignidad como madre por un momento de estupidez.
La diferencia es que la dignidad no se puede recuperar con dinero. Pero el dinero se puede ganar trabajando honestamente, algo que deberías haber aprendido hace mucho tiempo. Colgué el teléfono y lo apagué completamente. Afuera, el sol brillaba hermoso en un día perfecto para comenzar una nueva vida. 3 días después del colapso total, cuando ya había logrado encontrar una paz profunda en mi pequeña casa silenciosa, escuché el ruido de un carro que se estacionaba afuera. Miré por la ventana y vi a Armando bajándose de un taxi viejo y desgastado, muy diferente al Mercedes-Benz rojo que había perdido 2 días atrás. Su apariencia me impactó profundamente. El hombre impecablemente vestido que me había cerrado la puerta en la cara 10 días atrás ahora lucía desarreglado, con barba de varios días, ojeras profundas y ropa arrugada que parecía haber dormido con ella puesta. Cargaba una pequeña maleta de cartón en una mano y un ramo de flores marchitas en la otra. Caminó lentamente hacia mi puerta como un condenado que se dirige al patíbulo. Su postura encorvada y sus movimientos lentos me recordaron dolorosamente al niño inseguro que había sido antes de convertirse en el hombre arrogante que me había humillado. Pero esa imagen no logró ablandar mi corazón endurecido por años de manipulación y desprecio. Tocó la puerta suavemente, casi con timidez. No con la autoridad de alguien que llegaba a exigir dinero, sino con la humildad de alguien que venía a suplicar perdón. Esperé varios minutos antes de abrir, no por crueldad, sino porque necesitaba prepararme mentalmente para lo que sabía sería el momento más difícil de toda esta situación. Cuando finalmente abrí la puerta, Armando se derrumbó literalmente. Cayó de rodillas en el umbral de mi casa, con las flores marchitas esparcidas a su alrededor y lágrimas corriendo sin control por sus mejillas sin afeitar. Mamá sollozó como un niño perdido. Perdí todo. Absolutamente todo. La casa, el carro, la oficina, los contratos. Hasta Marta me dejó ayer. Se fue con un empresario que conoció en una de mis fiestas, llevándose las pocas joyas que logré salvar antes del embargo. Lo miré desde arriba, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y satisfacción. La justicia que había estado esperando durante décadas finalmente había llegado, pero verla materializarse en la destrucción total de mi hijo me generaba emociones contradictorias que no sabía cómo procesar completamente. Levántate, Armando, le dije con firmeza pero sin crueldad. Los hombres adultos no se arrodillan delante de sus madres para pedir dinero. Se incorporó lentamente, limpiándose las lágrimas con la manga de su camisa arrugada. No vengo a pedirte dinero, mamá. Vengo a pedirte perdón. Un perdón que sé que no merezco después de cómo te traté, pero que necesito desesperadamente para poder vivir conmigo mismo. ¿Perdón por qué específicamente?, le pregunté, cruzando los brazos y manteniéndome firme en el marco de la puerta. No iba a facilitarle las cosas con una reconciliación rápida y superficial. Perdón por haberte cerrado la puerta en la cara el día más importante de mi vida empresarial. Perdón por haber permitido que Marta te humillara delante de desconocidos. Perdón por haberme avergonzado de ti cuando debería haber estado orgulloso. Perdón por haber construido una vida falsa con tu dinero y luego pretender que tú no encajabas en esa vida que tú misma habías creado para mí. Sus palabras sonaban sinceras, cargadas de un arrepentimiento genuino que no había escuchado en su voz durante años. Pero también sabía que la desesperación puede hacer que las personas digan exactamente lo que creen que otros quieren escuchar. ¿Y dónde estaba ese reconocimiento hace 10 días? Cuando me necesitabas para mantener tu imagen de empresario exitoso, pero no me considerabas digna de estar presente en tu celebración. Le pregunté sin ceder ni un centímetro. Era un cobarde, mamá. Un cobarde patético que tenía miedo de que mis contactos empresariales descubrieran que todo mi éxito dependía de mi madre de 67 años que trabaja limpiando oficinas. Me daba pánico que se dieran cuenta de que no era el self-made man que pretendía ser. ¿Y ahora qué eres?, le pregunté con curiosidad genuina. Ahora soy un hombre de 45 años que perdió todo por su orgullo estúpido y su ingratitud. Un hombre que se queda en un cuarto de pensión barata porque no tiene suficiente dinero ni para un apartamento pequeño. Un hombre cuya reputación empresarial está completamente destruida porque todos sus clientes se enteraron de que era un fraude financiero. La descripción de su situación actual debería haberme llenado de compasión maternal, pero en lugar de eso sentí una extraña satisfacción. No porque disfrutara su sufrimiento, sino porque finalmente estaba experimentando las consecuencias reales de sus decisiones y acciones. Armando, le dije mirándolo directamente a los ojos, durante 30 años yo fui tu red de seguridad incondicional. Cada vez que tomabas decisiones irresponsables,
Yo aparecía con dinero para rescatarte. Cada vez que fracasabas en algo, yo ponía mi dinero para que pudieras intentarlo nuevamente. Te convertiste en un adicto a mi ayuda financiera, y yo me convertí en una madre que habilitaba tu irresponsabilidad. Tienes razón, admitió con la cabeza gacha. Nunca aprendí a ser realmente independiente porque siempre sabía que tú estarías ahí para rescatarme. Pero mamá, ahora lo perdí todo. ¿No es suficiente castigo? No he aprendido ya la lección. La lección no es sobre el castigo, Armando. La lección es sobre el respeto. Tú perdiste todo lo material, pero yo perdí algo mucho más importante. Perdí el respeto de mi propio hijo. Perdí la dignidad de ser tratada como la madre que sacrificó todo por tu éxito. Se quedó en silencio durante largos minutos, procesando mis palabras. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro cargado de dolor genuino. ¿Qué tengo que hacer para recuperar tu respeto, mamá? ¿Cómo puedo demostrar que he cambiado realmente? Tienes que aprender a vivir sin mi dinero, le respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Tienes que conseguir un trabajo honesto, ganarte tu propio dinero, construir tu propia vida sin depender de nadie más. Tienes que demostrar que puedes ser un hombre independiente y responsable. ¿Y si lo hago? Si logro reconstruir mi vida sin tu ayuda financiera, podremos volver a ser madre e hijo. Lo miré durante mucho tiempo antes de responder. Parte de mí quería abrazarlo y perdonarlo inmediatamente, como había hecho durante toda su vida. Pero la mujer nueva que había nacido en esa puerta de la mansión 10 días atrás era más fuerte y más sabia. Si logras reconstruir tu vida honestamente, sin mi dinero y sin manipular a nadie más, entonces podremos hablar sobre una relación nueva. Una relación entre adultos que se respetan mutuamente, no entre una madre sacrificada y un hijo aprovechado. Armando asintió lentamente, recogió su maleta de cartón y caminó hacia la calle sin voltear atrás. Por primera vez en 30 años, no me pidió dinero. Y por primera vez en mi vida, no se lo ofrecí. Esa noche dormí profundamente, sabiendo que había hecho lo correcto tanto para él como para mí. 6 meses después de aquel confronto final en mi puerta, me encuentro sentada en la misma silla junto a mi ventana donde todo comenzó a cambiar aquella madrugada dolorosa. Pero la mujer que se sienta aquí hoy es completamente diferente a la que se levantó hace medio año con el corazón destrozado y la dignidad pisoteada. Mi pequeña casa ya no se siente como una prisión de soledad y sacrificio. Se ha convertido en mi santuario de paz y libertad. Las paredes que antes resonaban con el sonido constante de mi teléfono exigiendo rescates financieros urgentes, ahora guardan un silencio sereno que me permite escuchar por primera vez en décadas el sonido de mis propios pensamientos y deseos. Con el dinero que antes transfería mensualmente a las cuentas de Armando, pude finalmente arreglar las goteras del techo que llevaban años molestándome. Pinté toda la casa de un amarillo suave que siempre me había gustado, pero que nunca me había permitido comprar porque cada peso extra tenía que ir destinado a mantener el estilo de vida lujoso de mi hijo ingrato. Compré muebles nuevos por primera vez en 15 años. Nada extravagante ni ostentoso, pero sí cómodo y hermoso para mis propios gustos, no para impresionar a visitantes que jamás llegaban porque yo siempre estaba demasiado ocupada trabajando para mantener a otros. Mi pequeño jardín ahora florece con plantas que elegí porque me gustan, no porque combinan con la decoración costosa de una mansión que nunca fue realmente mía. Más importante aún, regresé a estudiar. Me inscribí en un curso de computación para adultos mayores en el centro comunitario del barrio. Durante 30 años había pospuesto mis propios sueños y ambiciones para financiar los de Armando. Ahora, a los 68 años, estoy aprendiendo cosas nuevas, conociendo personas nuevas, construyendo una vida que es genuinamente mía. En estos meses he recibido 3 llamadas de mi hijo. 3 llamadas respetuosas, sin súplicas desesperadas de dinero, sin manipulación emocional, sin promesas vacías de devolución. En la primera llamada me contó que había conseguido trabajo como vendedor en una tienda de electrodomésticos. Un trabajo honesto, con sueldo fijo, sin comisiones grandiosas ni esquemas para hacerse rico rápidamente. En la segunda llamada me informó que había alquilado un apartamento pequeño, pero digno en un barrio de clase media. Nada parecido a la mansión que perdió, pero era un lugar que podía pagar con su propio salario sin depender de nadie más. Por primera vez en su vida adulta, estaba viviendo dentro de sus propias posibilidades económicas reales. La tercera llamada fue la más significativa. Me pidió permiso para visitarme,
no para pedirme dinero o ayuda, sino simplemente para conversar como madre e hijo. Acepté, pero bajo mis condiciones. Nada de lamentaciones sobre todo lo que había perdido, nada de insinuaciones sobre préstamos futuros, nada de intentos de despertar mi culpa maternal. Cuando vino a visitarme hace 3 semanas, llegó en autobús público, vestido con ropa sencilla pero limpia, cargando un ramo de flores frescas que había comprado con su propio dinero. Se veía más delgado, más serio, pero también más genuino de lo que lo había visto en años. Las máscaras de arrogancia y falso éxito habían desaparecido completamente. Conversamos durante 2 horas en mi pequeña cocina, tomando té de manzanilla y comiendo galletas caseras que yo había horneado esa mañana. Pero fue una conversación entre 2 adultos que se respetan mutuamente, no entre una madre rescatadora y un hijo manipulador. Me habló de su trabajo, de los desafíos de aprender a vivir con un presupuesto limitado, de lo difícil pero liberador que había sido aceptar su nueva realidad económica. Por primera vez en 30 años, no me pidió dinero. Por primera vez en mi vida, no se lo ofrecí. Y paradójicamente, esa fue la conversación más cercana y genuina que habíamos tenido desde que era niño. Cuando se despidió, me abrazó con una ternura que no había sentido de él desde su adolescencia. «Gracias por no rescatarme», mamá me susurró al oído. Fue lo más difícil y lo más necesario que alguien ha hecho por mí en toda mi vida. Esas palabras me confirmaron que había tomado la decisión correcta aquella mañana cuando decidí cortar el cordón umbilical financiero que me tenía atada a una relación tóxica e insostenible. Ahora, cuando veo hacia atrás a todos esos años de sacrificio y humillación, no siento amargura ni arrepentimiento. Siento una profunda satisfacción de haber encontrado finalmente el valor para ponerme a mí misma en primer lugar. De haber aprendido que el amor verdadero a veces requiere decisiones que parecen crueles, pero que son esencialmente liberadoras. He aprendido que ser madre no significa ser una máquina dispensadora de dinero incondicional. Ser madre significa enseñar a los hijos a ser adultos responsables e independientes, aunque eso requiera permitir que enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones. He descubierto que tener 68 años no significa que mi vida ya está terminada o que mi único propósito es servir a otros. He descubierto que puedo reinventarme, aprender cosas nuevas, tener sueños propios, construir una felicidad que no depende de la aprobación o el éxito de nadie más. Mis vecinas me preguntan a veces si no me siento sola sin las visitas constantes de mi hijo y mi nuera. Les explico que hay una diferencia abismal entre soledad y paz. Durante años estuve rodeada de personas que me necesitaban pero no me respetaban, que me buscaban pero no me valoraban. Eso no era compañía, era explotación disfrazada de amor familiar. Ahora tengo amigas reales en mi curso de computación, vecinas que me visitan por el placer de mi compañía, no porque necesiten algo de mí. Tengo tiempo para leer los libros que siempre quise leer, para ver las películas que me gustan, para cocinar comidas que disfruto sin preocuparme por complacer los gustos sofisticados de personas malagradecidas. Esta mañana, mientras regaba mis plantas nuevas en el jardín que por fin es completamente mío, pensé en todas las mujeres de mi edad que siguen atrapadas en relaciones familiares que las drenan emocional y económicamente. Mujeres que creen que su valor como madres depende de cuánto dinero pueden dar, cuántos problemas pueden resolver, cuántas crisis pueden manejar. Quiero decirles a todas esas mujeres que hay otra manera de vivir. Que nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad, tu independencia, tu derecho a ser respetada. Que poner límites no es crueldad, es sabiduría. Que decir no a las demandas injustas no es egoísmo, es amor propio. El amor verdadero no se mide en pesos transferidos ni en sacrificios silenciosos. El amor verdadero se mide en respeto mutuo, en consideración genuina, en la capacidad de construir relaciones donde todos los involucrados crecen y prosperan. Esa niña pequeña que fui, que soñaba con ser maestra, finalmente está enseñando la lección más importante de su vida. No desde un salón de clases, sino desde su propia experiencia transformada en sabiduría. ¿Y tú que me escuchas? ¿Alguna vez has sentido que intentaron borrarte de tu propia historia? ¿Has permitido que el amor se convirtiera en una prisión dorada donde tú eres la única que paga el precio? Si tu respuesta es sí, quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para escribir un final diferente. El valor no tiene edad. La dignidad no caduca. Y tu historia aún se está escribiendo. Hoy cumplí 69 años, y por primera vez en décadas, celebré mi cumpleaños exactamente como quise celebrarlo. Me desperté sin prisa,
Preparé un desayuno especial con frutas frescas que compré ayer en el mercado, y me quedé en mi bata de casa hasta las 11 de la mañana simplemente porque podía hacerlo. No hubo llamadas desesperadas interrumpiendo mi mañana tranquila. No hubo crisis financieras que resolver antes del mediodía. No hubo transferencias bancarias urgentes que hacer mientras mi café se enfriaba en la mesa. Solo yo, mi música suave, y la libertad deliciosa de no tener que rescatar a nadie de nada. En la tarde, mis amigas del curso de computación vinieron a visitarme. Lorena trajo un pastel casero de chocolate, Sonia llegó con flores de su jardín, y Tatiana sorprendió a todas con una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Nos sentamos en mi pequeño patio trasero, entre las plantas que he estado cultivando con tanto cariño, y conversamos durante horas sobre nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestras aventuras cotidianas. Es curioso cómo la verdadera amistad se siente tan diferente a las relaciones familiares tóxicas que antes dominaban mi vida. Estas mujeres me buscan por el placer genuino de mi compañía, no porque necesiten que resuelva sus problemas o financie sus caprichos. Reímos juntas, nos apoyamos mutuamente, y cada una aporta algo valioso a la vida de las otras sin que nadie se sienta explotada o resentida. Lorena me contó que finalmente se inscribió en clases de pintura después de soñar con eso durante 20 años. Sonia está escribiendo un libro de recetas familiares que planea publicar el próximo año. Tatiana comenzó un pequeño negocio de repostería desde su casa y ya tiene más pedidos de los que puede manejar. Todas somos mujeres mayores que decidimos que nuestras vidas no habían terminado, que teníamos derecho a tener sueños propios y a perseguirlos sin pedir permiso a nadie. Mientras las escuchaba hablar de sus proyectos con esa emoción brillante en los ojos, me di cuenta de cuánto había perdido durante todos esos años cuando mi única identidad era ser la madre sacrificada de Armando. No tenía amigas porque no tenía tiempo para cultivar amistades. No tenía pasatiempos porque cada minuto libre lo dedicaba a trabajar más para ganar más dinero que él pudiera gastar. No tenía sueños porque había adoptado los sueños de él como propios. Después de que se fueron mis amigas, me quedé sola en mi patio viendo cómo el sol se ponía lentamente detrás de los árboles. Pero esa soledad no se sentía vacía ni triste. Se sentía plena, escogida, mía. Era la diferencia entre estar sola por abandono y estar sola por elección propia. Pensé en Armando, como hago casi todas las noches, pero ya no con la angustia desesperada de los primeros meses. Hace 2 semanas recibí una carta suya, escrita a mano en papel sencillo. No una llamada manipuladora ni un mensaje de WhatsApp casual, sino una carta real que debió haberle tomado tiempo y reflexión escribir. Me contaba que había recibido una promoción en su trabajo, que ahora era supervisor de ventas y que se sentía orgulloso de haberlo logrado por sus propios méritos. Me describía su apartamento pequeño pero acogedor, que había decorado poco a poco con muebles comprados con su propio salario. Me hablaba de una compañera de trabajo, una mujer divorciada con 2 hijos, que era diferente a Marta en todos los aspectos imaginables. Lo que más me impactó de esa carta fue el tono. No había súplicas escondidas, no había insinuaciones sobre reuniones familiares donde pudiera pedirme dinero discretamente, no había intentos de despertar mi culpa maternal. Era simplemente un hijo adulto compartiendo su vida con su madre, sin segundas intenciones ni manipulaciones emocionales. Al final de la carta, escribió algo que me hizo llorar por primera vez en meses, pero fueron lágrimas de alivio, no de dolor. Mamá, cada día entiendo mejor por qué tuviste que hacer lo que hiciste. Cada peso que gano con mi propio esfuerzo me sabe a libertad. Cada cosa que compro sin depender de nadie me hace sentir como un hombre de verdad por primera vez en mi vida. Gracias por enseñarme la lección más valiosa que nadie me había enseñado, que la dignidad no se puede comprar, pero se puede perder si uno no la defiende. No le he respondido esa carta todavía, no porque esté enojada, sino porque quiero tomarme el tiempo necesario para encontrar las palabras correctas. Quiero escribirle como la mujer nueva que soy ahora, no como la madre desesperada que solía ser. Mañana empiezo un curso de repostería en el mismo centro comunitario donde aprendí computación. Siempre me gustó hornear, pero durante años solo cocinaba lo que a Armando le gustaba, lo que era práctico para sus horarios, lo que impresionaba a sus invitados ocasionales. Ahora voy a aprender a hacer pasteles franceses, tartas elaboradas, postres que requieren paciencia y técnica, simplemente porque me divierte y me desafía. También me inscribí en un club de lectura donde nos reunimos cada 15 días para discutir libros que elegimos entre todas. El mes pasado leímos una novela sobre una mujer que se reinventó después de los 70 años,
y me identifiqué tanto con la protagonista que sentí como si la autora hubiera conocido mi historia personal. Mi casa se ha convertido en un reflejo auténtico de quién soy realmente. La mesa donde antes revisaba desesperadamente estados de cuenta y calculaba cuánto dinero podía transferir a Armando, ahora está cubierta de libros de repostería, patrones de tejido que estoy aprendiendo, y fotografías de mis amigas y yo en nuestras aventuras del curso de computación. El teléfono que antes sonaba constantemente con emergencias financieras fabricadas, ahora recibe llamadas de Lorena preguntando si quiero acompañarla al mercado, de Sonia invitándome a ver una película en el cine, de Tatiana consultándome recetas porque confía en mi experiencia culinaria. Mis rutinas diarias han cambiado completamente. Antes me levantaba cada mañana con ansiedad, preguntándome qué crisis tendría que resolver ese día, cuánto dinero tendría que encontrar para la emergencia más reciente de mi hijo. Ahora me levanto con curiosidad, emocionada por las clases que voy a tomar, los libros que voy a leer, las conversaciones que voy a tener con personas que me valoran genuinamente. Incluso mi relación con el dinero se ha transformado radicalmente. Durante décadas, cada peso que ganaba ya tenía destino antes de llegar a mis manos. Trabajaba para transferir, ahorraba para gastar en otros, me sacrificaba para mantener lujos ajenos. Ahora mi dinero es realmente mío, y he descubierto el placer simple pero profundo de comprar cosas que me gustan, de ahorrar para proyectos que me emocionan, de invertir en experiencias que me enriquecen. La semana pasada me compré un vestido nuevo, el primero en 5 años, no porque necesitara impresionar a nadie, sino porque me encantó cómo me veía en él. Ese vestido representa mucho más que una prenda de ropa. Representa mi derecho a gustarme a mí misma, a invertir en mi propia felicidad, a considerarme digna de cosas hermosas. Esta noche, mientras escribo estas reflexiones en el cuaderno que comencé como terapia personal, me doy cuenta de que la mujer que perdió todo en la puerta de esa mansión hace un año no perdió nada realmente valioso. Perdió una ilusión, una relación tóxica disfrazada de amor familiar, una identidad falsa construida sobre el sacrificio perpetuo. Lo que encontró a cambio vale infinitamente más. Encontró su propia voz, su propia fuerza, su propia capacidad de crear una vida auténtica y satisfactoria. Encontró la diferencia entre ser necesitada y ser amada, entre ser útil y ser valorada, entre existir para otros y vivir para sí misma. Si pudiera hablar con la mujer que era hace un año, le diría que el final de esa historia no es realmente un final. Es el comienzo más hermoso que podría haber imaginado. Le diría que a los 68 años, la vida apenas comenzaba de verdad.